hagan un poco de foco en esta cuestión en particular y la cuenten con la doble perspectiva. Por supuesto, si algún inversor hubiera, estaría buenísimo que después se sume e invierta, pero también sabiendo que la gran mayoría son colegas, que les cuenten un poco la lógica con la cual han estado trabajando internamente para llegar a este punto, qué ventajas y desventajas han encontrado en esta alternativa de financiamiento para sus propias compañías y sus propios proyectos, y por qué han diseñado los vehículos que al día de hoy están empezando a ofrecer. Así que, Gonzalo, empezamos. Bueno. Buenas tardes ya a todos, gracias por la invitación. Grupo Monarca es una compañía desarrolladora inmobiliaria residencial con mucho posicionamiento en el suburbano de Buenos Aires. Hoy estamos desarrollando alrededor de 650.000 metros. Uno de los modelos que estamos usando mucho son barrios con Crystal Lagoon, si alguno la conoce, ahora lo van a ver ahí. Terminamos una y tenemos 3 en desarrollo y 2 nuevas para lanzar el próximo año. Eso es. Pero lo importante por ahí es ir directamente a lo que decía Damián y a lo que es lo que necesitamos hoy todos, ¿no? Los desarrolladores, los consumidores finales, que es financiamiento desde distintos puntos. Uno que estamos trabajando hoy nosotros como compañía y Alejandro también es el armado de un fondo cerrado para blanqueo volcado a proyectos inmobiliarios. Claramente nosotros de este lado diferimos un poco de las opiniones financieras que decía recién Fernando en cuanto, creo que el argentino promedio, ¿no? Pero el argentino invierte en ladrillo y cuando nosotros le mostremos bien lo que es este fondo que es directamente una inversión en ladrillos, no es algo financiero, es algo mucho más tangible que un activo financiero, va a gustar mucho más que otra cosa. Entonces nosotros estamos muy positivos que esto va a ingresar plata a estos fondos y de ahí se volcará al mercado en el próximo año, ¿no? Pero nosotros armamos un fondo de 50 millones de dólares con 3 proyectos nuestros que ya se lanzó. Es blanqueo y no blanqueo, mixto. Es blanqueo y no blanqueo. La gran traba que decía Fernando recién es que en estos fondos cerrados uno no puede salir cuando quiere, ¿no? El plazo son 5 años. Pero el fondo es mixto. De hecho, tenemos gente que está invirtiendo desde Chile en el fondo. Entonces lo vemos muy positivo. Si bien hay que venderlo, hay que trabajarlo, es algo nuevo, distinto. Lo que decía Melconian, el argentino está muy quemado de la parte financiera. Argentina financieramente creo que está 10 años atrás de cualquier país vecino, de Chile capaz que mucho más. Entonces hay que mostrarlo, venderlo y ir cumpliendo las cosas que el mercado financiero por ahí no cumplió en otros momentos, pero creo que es algo positivo y es lo primero que tenemos a la mano desde la parte de conseguir deuda, ¿no? Contanos un poquito más en qué consiste ese esquema de deuda, digamos, cómo es la alternativa de inversión, cuánto rinde. En el caso de nuestro fondo, que se llama Monarca Real Estate 1, lo armamos con la gente de Cohen y de Deutsche Bank. Es un fondo de tasa variable que va a rondar alrededor del 12-13% anual. Y es en dólares, ¿verdad? En dólares. Y es básicamente el upside de precio que tiene un producto de su nacimiento al final. Por ahí es menos, pero al ser 5 años podemos dar 2 vueltas con la plata que el fondo pone dentro de un negocio. Entonces, uno hace, un ejemplo, hace departamentos, los vende en el segundo o tercer año, con eso da vuelta y genera otro flujo sobre otros departamentos nuevos. Eso hace que tengas unos márgenes siempre variables, ¿no? De alrededor del 13%, con algo agregado que estamos haciendo ahora para hacernos competitivos, es que va a tener una tasa garantizada de alrededor del 6%. Entonces es win-win, siempre ganás y además que entras no pagando a costo cero, ¿no? En estos fondos. Y dentro del fondo hay 3 negocios. A costo cero, la penalidad para el blanqueo. Claro. El fondo tiene sus costos, digamos. El fondo tiene sus costos, pero está cubierto por nosotros en ese caso. Uno entra en un fondo sin pagar ningún costo de blanqueo ni del fondo. Lo único que sale es ese margen, esa utilidad que reciba después capital en año 5 y devolución de intereses en año tras año, después del año y medio. O sea, efectivamente, el capital no lo podés retirar antes, pero la ganancia que se va generando o los intereses podés retirarlos a medida que se van produciendo. Se pueden retirar después de año y medio, se puede empezar a retirar. Hay distintos fondos, en el nuestro es así,
pero hay otros por ahí que tienen otros plazos. Pero este es así. Y adentro del fondo hay 3 negocios nuestros que son un proyecto de condominios, que es otra marca nuestra, que es Pasionaria, como ese que están viendo, que es el doble que ese en la zona de San Isidro, y 2 proyectos Lagún, como ese que vieron, en distintas zonas de Buenos Aires. Ese es un poco el resumen y el producto. Creo que es muy bueno. Nos fue costando a todos, al tomador, al financiero que lo armaba, a nosotros, como grupo, a los desarrolladores, todo entender cuál era la parte buena de esto o cómo lo vendíamos. Es que es complejo. Y con el tiempo se fue armando, ordenando, y ya la gente que no lo veía tan claro, le gustó mucho. De hecho, cada reunión que hay ahora del evento, se junta mucha gente por interés del fondo, no como las reuniones anteriores que decía también Fernando, que hubo muchos preguntando cómo blanqueo, cómo entro, a dónde entro, qué costo, sino los que vienen ahora son puntualmente para el fondo. Y imaginamos de acá al cierre levantar todo el capital que estamos buscando. Qué bueno. Decime, ¿es tu primera experiencia con inversores institucionales y con el mercado de capitales? No. No. Grupo Monarca hizo un fideicomiso, el primer fideicomiso financiero inmobiliario hace 2 años, una serie y otra serie fin del año pasado, colocados exitosamente. Eso fue el mercado financiero, eso nos ayudó a que este fondo se arme más rápido, a que CNB nos dé una prioridad, por lo menos en el armado y en el control del fondo. Y en cuanto a inversiones de extranjeros, acabamos de cerrar un acuerdo, que vos lo sabés, hace un mes, con una compañía chilena que se metió en el equity de la compañía. ¿Compró parte de la compañía? Compró parte de la compañía y nos dio, es un paso fundamental y estratégico para que el Grupo Monarca crezca en lo que viene con todos los proyectos futuros. Y de este fondo a otros fondos que ya estamos trabajando para hacer una N privada muy grande para buscar gente en el exterior, de los family office chilenos y americanos. Gonzalo, déjame que te haga una pregunta más conceptual. La historia, históricamente, la actividad del desarrollo inmobiliario en nuestro país ha sido muy informal, ¿verdad? O sea, es el modus operandi con el cual, por la historia, por los impuestos, por lo que sea, siempre se ha trabajado, al menos en términos generales, en nuestro medio. Y por alguna razón, vos tomaste la decisión de empezar a recorrer seriamente el camino de institucionalizarte. No solamente accediste a la patente, por llamarlo de alguna manera, de las Crystal Lagoons, lo que te da un reconocimiento fuera de las fronteras importante, con un producto distintivo, sino también las obligaciones negociables y ahora estos fondos, y también un inversor chileno institucional. Quiero decir, se ve un camino en ese sentido, diría yo, claramente a contramano de lo que ha sido la manera normal de hacer proyectos inmobiliarios. Gonzalo, de cara a por ahí quien está acá sentado y quien está pensando si tiene sentido empezar a recorrer el camino de hacerse más formal, más institucional, más visible y más riguroso, ¿o no? ¿Ventajas y desventajas en tu experiencia personal? Claramente está cambiando, yo creo que el país está cambiando, lo vivimos en este año desde, te puedo decir, desde distintos sectores, pero desde los que nosotros trabajamos o estamos en la parte política y administración, es distinto. A ver, el éxito de la compañía fue de los últimos 10 años. O sea, no puedo decir ni una cosa ni la otra, pero creo que la forma de trabajar de hoy, nosotros buscamos, yo soy un defensor de la asociatividad que el argentino no tiene. Los argentinos somos muy complicados para asociarnos. Y ese punto es clave. Y hoy desde la parte de gobierno y administración nueva en todas las áreas, nación, provincia y municipios, la cercanía y la apertura para hablar de los temas es otro. La manera es otra, la forma de pensar los proyectos es otra, lo que hablaba el intendente hoy mismo en Mendoza, de esa apertura en el proyecto y que lo piense del lado urbano y social y no desde otro lado, y que después todos juntos discutamos qué negocio hay. Y después en ese orden vas saneando la parte, sí, por ahí que tenía informal el mercado, que la hay y creo que la va a haber. Mi pensamiento es ir cambiando desde todos los sectores, ¿no? Yo defiendo y comparto y me gusta, yo empecé desde muy abajo, con proyectos muy chicos, y la compañía fue creciendo mucho en estos años, pero defiendo a los desarrolladores y al aporte que tiene el desarrollador. Creo que el desarrollador es un cambiador de ciudades y tiene que seguir pensando en eso. Después cuesta más o menos
La parte de aprobaciones hay que pelear y buscarla y pararse siempre en el lado positivo, y la parte financiera va a venir, va a ser mejor, y la parte de trabajar con economías más blancas, ¿no? O la manera más ordenada, vamos a tener que hacerla porque el mundo va ahí y Argentina va a ir atrás. Va a costar, los márgenes son mucho más chicos, las responsabilidades son otras, los rendimientos de cuentas son otros, pero es nuestro pensamiento, fue la decisión de meter un socio dentro del equity muy importante, y hoy los rendimientos son otros, entonces, y la manera de mostrar es otra. Yo creo en la apertura total, siempre lo hice, vos nos conocés desde hace muchos años, y es clave abrirse, ser asociativo, sumar gente, bajarle a la gente desde un desarrollador, desde uno que puede empezar a desarrollar viviendas hasta uno que hace ciudades. El pensamiento es el mismo. Creo que hay que ir para adelante, empujar, sanear todo lo que hasta hoy trabajamos, pero creo que ser asociativos es clave para poder crecer, ¿no? ¿Y es posible que haya un cambio como muy cualitativo que esté produciéndose? Digo, me parece que están dados los elementos públicos en esa materia, y seguir haciendo las cosas como siempre se hizo, quizás haya que ponerlo un poco en crisis, ¿verdad? Sí. Ale, tenés entre manos uno de los proyectos más emblemáticos, importantes, destacados de la Argentina, sin duda. Contanos en 2 palabras en qué consiste en Puerto Madero y esto mismo que estás haciendo en materia de mercado de capitales. Sí, veo el reloj, tenemos poco tiempo, así que la historia... Tranquilo. La historia de mi empresa, después la pueden ver por internet, por por nuestra página web. Nuestra empresa empezó hace 50 años, mi padre creó la compañía, yo la continué, pero recién hoy a la mañana escuchaba al intendente y me hacía acordar, nosotros hace 20 años compramos en Puerto Madero 21 hectáreas y nos tocó la difícil tarea de armar un master plan, de hacer el desarrollo, y la verdad que me gustaría que cometan los mismos errores que cometí yo, que nos duró 20 años el desarrollo de esa tierra. Recién ahora, o estos últimos años, estamos terminando el proyecto, acabamos de lanzar la torre Harbour Tower, una torre de 52 pisos de 200 metros de altura, y estamos por comenzar los 2 proyectos más grandes nuestros, que es un shopping center y un hotel. Hasta ahora nos venimos financiando en todo el proyecto con ventas, preventas, con algunos créditos bancarios, pero bueno, ahora damos el gran salto a construir negocio de renta, como es el hotel y el shopping, por lo cual necesitamos de otro fondo a largo plazo. De ahí que agarramos esta oportunidad de armar 3 fondos para poder salir a buscar esta fondo de blanqueo que nos permiten entrar en el proceso más amplio. Es un fondo con 3 proyectos. Es un fondo con 3 proyectos. Nosotros, a diferencia de otros fondos que se están armando, lo nuestro es muy sencillo. Los que entran en nuestro fondo, nosotros nos comprometemos a devolver dentro de 5 años una tasa de interés que va a estar entre el 6 y el 7%. O sea, que no se asocian al proyecto, no entran dentro del proyecto, simplemente es apostar a que sus fondos entren y después nosotros se lo vamos a devolver. Es un préstamo en dólares a 5 años con una tasa de entre el 6 y el 7%, todavía no está definido. Y es para financiar proyectos esencialmente de renta. El shopping center y el hotel, además de la financiación de la Harbour Tower, pero básicamente son negocios de renta. Okay. Ahora, la devolución del capital proviene de la venta de otros activos. Me imagino que no estás pensando en meter el hotel al quinto año. La tierra, que hoy tiene 8 hectáreas, se mete en un fideicomiso de garantía que está garantizando la devolución, y además los fondos quedan guardados en el fiduciario, que nos va otorgando a medida que vamos construyendo parte de ese capital, o sea que cuando se termine dentro de 5 años está la garantía de la tierra con los edificios terminados. Al final del proceso para la devolución del capital se devuelve con parte de la renta y con lo que hemos vendido de los metros cuadrados. Esos son los metros cuadrados. ¿Es tu primera experiencia con mercado de capitales, en tu caso en particular? Sí, mi primera experiencia, pero nos venimos preparando hace 3 años para emitir una obligación negociable. No llegamos a tiempo, por eso estamos con los fondos, pero la idea es poder seguir creciendo a través del mercado de capitales. También es un fondo mixto. Sí. O sea, blanqueadores y no blanqueadores. Por supuesto, sí, todos son para ambas cosas. Okay. Sí fuimos preparando la compañía y hoy escuchábamos los problemas que tiene nuestra industria. Nosotros preveíamos esta falta de liquidez que iba a haber en el mercado. De todas formas, no nos podemos quejar. Yo este año inauguré 4 edificios, están totalmente vendidos. Que en las imágenes está el 60% vendido. Nosotros estamos vendiendo, arrancando de los $8.000 el metro
cuadrado y terminando en 14.000. Así que es un proyecto innovador para la Ciudad de Buenos Aires y para la Argentina. Así que no nos vamos a quejar. Sabiendo las dificultades que tenemos en todo el proceso de construcción, que yo creo que a partir de este año tenemos que mirar para adelante y no mirar para atrás, porque si volvemos a mirar para atrás, obviamente nadie va a construir nada, todo el terreno se va a dedicar para elevarse. Así que creo que el futuro hay que verlo y va a ser muy próspero. ¿Cómo ves la demanda, o cómo ven ambos, cómo están percibiendo, están recorriendo este camino de hacer el fundraising, de levantar capital para estos fondos desde hace muy poquito, de hecho están empezando, aunque los tiempos son exiguos? ¿Cómo están percibiendo el termómetro de la demanda inversora? ¿Cómo es el perfil de inversor? ¿Cómo perciben el interés? Nosotros estamos presentando el próximo martes el fondo, y así que de ahí más vamos a ver. Bueno, de todas formas creo que la situación nos obliga a ser expertos financieros, cuando la verdad que deberíamos ser expertos con todos los desarrolladores, no meternos en este ámbito de cómo se consigue el dinero. También hoy dijeron al pasar a la mañana que tienen que ser los bancos que financian las entidades financieras y nosotros podemos desarrollar. No, y que se, Gonzalo no estaba, pero que se gana 100%, escuchamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya? Sí, el 100%, pero tenemos un gran socio que es el Estado. Correcto. El Estado se lleva la parte mayoritaria. Yo creo que claramente los financiamientos de las, si queremos, economías regionales vecinas es por mediante los bancos y créditos. Pero hasta que lleguemos a eso, que está empezando, como decía Melconian, hay una etapa que, bueno, esta puede ser muy buena. Este inversor de los fondos, primero creíamos que iban a ser financieros y después empezó a bajar más a la gente común, al no financiero, al que buscaba economía real, porque en el fondo, en el caso de nuestro fondo, es ladrillo. Entonces, fue la gente que además de blanquear y no pagar el costo de ese blanqueo, quiere tener una rentabilidad e invertir en ladrillos. O sea que creo que es muy abierto. Pero imaginas un ticket de inversión de 250, de 1 millón, de 5 millones como promedio. No, un ticket de entre 400 y 500 mil dólares. ¿Y te suena que muchos son los que ya te vienen acompañando comprando departamentos, participando de alguna forma en tus desarrollos, o gente o inversores nuevos, digamos? Las dos cosas. Nuestra gente nos va a seguir. Muchos de los que tienen por ahí capitales en el exterior y quieren traerlos para invertir. Gente que ya te tiene confianza. Claro, y cuando uno le ofrece estos márgenes, un fondo tan rentable que es tentador, van a invertir ahí. Y además esto mismo hace que este armado con Cohen o Deutsche Bank, o Comafi en este caso también que se suma, hace que llegue otra gente que antes no llegábamos y que ya están interesados en meterse en el fondo. Ale, perfil del inversor, monto, ticket, ¿quiénes son? Básicamente nuestros clientes, porque el proyecto nuestro es un proyecto de usos mixtos, donde hay edificios de vivienda, hotel, shopping center y residencias. Muchos de los compradores de las residencias van a blanquear su capital en un proyecto que ellos forman parte, o sea que se les va a valorizar el proyecto, o sea que eso es un gran potencial que tenemos. Después hay inversores privados que también les interesa formar parte de este fondo. No descarto que algunos fondos internacionales también traigan dinero a través de estos fondos. Acá hay dos estilos de fondos, uno con tasa fija y el nuestro con tasa variable. Exacto. La diferencia con Alejandro, el fondo nuestro, es la tasa y el riesgo. El riesgo, pero nosotros te mostramos toda la historia de estos últimos 3 años o 5 y el upside de precio que hay en la ganancia del fondo es real y es muy grande. Por eso preferimos no pagar una tasa, de hecho garantizamos también la tasa del 6, o sea que sería lo mismo. Pero cuando hablamos de garantías, ¿qué son las garantías? Las garantías reales para que vos con lo que invertís salís ganando igual, siempre ganas. Pero nosotros somos parte... No, en términos de deuda, digo, cuando uno habla de garantías, habla, bueno, en términos de garantías en su verdadero sentido, digamos. ¿Hay alguna cosa al respecto? En este caso son garantías de las tierras del proyecto, okay. No entras dentro del fondo. Pero además también son las garantías en la propia tierra. Así es. La garantía hipotecaria. Y nosotros además queremos que nos acompañen en ese proceso y nosotros ser parte de eso y le mostramos esa ganancia que tiene el producto en el tiempo y acompañamos de alguna manera para que nos interese a todos vender a más de los 5 años. También, perdóname, pero yo creo que estamos apuntando mucho al fondo común cerrado. Yo creo que esto es el principio de lo que viene en la industria real estate. Parece que una vez terminada esta etapa, después este mercado va a empezar a crecer. Todo el puntapié inicial. Entonces, tampoco nos enfoquemos que la salvación del real estate son los fondos comunes.
Parece que es el puntapié y a partir de ahí tenemos que tener una industria consolidada y que vaya creciendo, no con picos como viene sucediendo estos últimos años. Yo te decía al principio que nuestra compañía tiene 50 años y en el medio hemos desarrollado proyectos, en el medio de hasta tuvimos guerra. Entonces, tuvimos muchas cosas en nuestra Argentina. Esperemos que a partir de hoy se empiece a consolidar. ¿Cómo? A normalizarse y a tener una renta normal, no del 100%, como dijimos hoy, pero que se empiece a normalizar y que la industria real estate sea como cualquier industria que tiene su proceso y que empiece y siga. Para cerrar, porque efectivamente tenemos poco tiempo, yo les propuse a ellos y le propuse a los organizadores que me acompañaran en este panel con gente de Buenos Aires, porque me parecía que tenía mucho valor poner esto en escena en esta mañana y en este momento y en este contexto de la Argentina que nos toca vivir. El caso de Gonzalo, que empezó con pequeños proyectos, propiedad horizontal, seguramente como muchos de todos ustedes. Ale tiene otra historia, porque hace años, décadas por ahí que está en Puerto Madero, pero quiero decir, aún con historias distintas, ambos tomaron el desafío y tuvieron la percepción, quizás la intuición anticipada, que empezara a formalizarse, empezara a trabajar de otra manera, aún ante la adversidad de un contexto que no era fácil, que sigue sin serlo, aún ante la adversidad de que formalizarse implica más costos, más controles, más rendiciones de cuentas, más inversores que no están en la tesorería y que preguntan insistentemente porque es su plata, y sobre todo más impuestos, ¿verdad? Y más impuestos en este negocio sin duda tiene, como bien sabemos todos, un impacto tremendo. Y sin embargo, dos jovencitos, no tan jovencitos, pero más o menos cabezaduras, que les pareció que tenía sentido abordar otra manera de tener la infraestructura de vinculación con el mercado de capitales y de financiarse. Y es un camino en la Argentina en donde nuestro mercado de capitales y nuestro mercado financiero es desde minúsculo a inexistente, es una jugada muy fuerte, ¿verdad? Aún compañías que han lanzado a cotizar en bolsa, salvo excepciones, en su gran mayoría no logran sobrepasar el tamaño de ser minúsculas frente al mercado de capitales. Y aún así, estos dos jóvenes cabezaduras dijeron, vamos a hacer las cosas a la manera de un país normal, ¿verdad? Siendo que no es un país normal, ¿verdad? Todavía no es un país normal. Pero bueno, parecía ser que se dieron algunas señales que van en ese sentido. Y entonces yo lo destaco muy especialmente como la visión, como la magia, como decíamos al principio, como el mérito de hacer las cosas de otra manera y como el apostar a que el modelo con el que veníamos, con el que vienen trabajando, quizás haya que cambiarlo de vuelta. No tenemos seguridad, no tenemos certeza, no podemos garantizar que pagando todos los impuestos y con todas las formalidades del caso se gane más plata y se puedan hacer seguros, proyectos más rentables. No es seguro, ¿verdad? Quizás no sea el caso, pero es un camino. Y es un camino en el que no hay recetas, no hay recomendaciones, claramente no es para cualquiera, ¿verdad? Requiere otra manera de ver las cosas. Acá tenemos en Mendoza dos protagonistas de esa nueva forma de hacer los proyectos inmobiliarios. Quería que los conozcan personalmente, quería que ellos tengan el honor de compartir esta mañana con ustedes. Acá están. Muchas gracias.